La isla misteriosa, de Julio Verne. Parte 3. El secreto de la isla. Capítulo 16. El capitán Nemo cuenta su vida y sus ideales. Al oír estas palabras, el hombre tendido en el sofá se levantó y vieron su rostro, cabeza magnífica, frente elevada, mirada altiva, barba blanca, cabellera abundante y echada hacia atrás. Aquel hombre se apoyó con la mano en el respaldo del diván, de donde acababa de levantarse. Su mirada era tranquila. Una enfermedad lenta le había consumido poco a poco, pero su voz parecía fuerte todavía, cuando dijo en inglés y en tono que anunciaba gran sorpresa: «No tengo nombre, señor mío». «¿Yo le conozco a usted?», contestó Cyrus Smith. El capitán Nemo fijó su mirada ardiente sobre el ingeniero, como si hubiera querido aniquilarlo. Después, cayendo sobre los almohadones del diván, murmuró: «¿Qué importa? De todos modos voy a morir». Cyrus Smith se acercó al capitán Nemo y Gédéon Spilett tomó su mano, que encontró ardiendo. Ayrton, Pencroff, Harbert y Nab se mantenían respetuosamente a distancia en un ángulo de aquel magnífico salón, cuyo aire estaba saturado de efluvios eléctricos. El capitán Nemo retiró inmediatamente su mano e hizo señas al ingeniero y al periodista de que se sentaran. Todos lo miraban con verdadera emoción. Tenían delante el genio de la isla, el ser poderoso cuya intervención en tantas circunstancias había sido tan eficaz, el bienhechor a quien debían tanta gratitud. Ante sus ojos no tenían más que un nombre en vez del semidios que habían creído hallar Pencroff y Nab, y aquel hombre estaba moribundo. Pero, ¿cómo Cyrus Smith conocía al capitán Nemo? ¿Por qué éste se había levantado de repente al oír pronunciar aquel nombre que debía creer ignorado de todos? El capitán volvió a su sitio, en el diván, y apoyándose en su brazo, miraba al ingeniero sentado a su lado. «¿Sabe el nombre que he llevado?», le preguntó. «Sí, señor», contestó Cyrus Smith, «y sé el nombre de este admirable aparato submarino». «¿El Nautilus?», dijo con leve sonrisa el capitán. «El Nautilus. Pero, ¿sabe usted quién soy yo?». «Sí, señor. Sin embargo, hace 30 años que no tengo comunicación con el mundo habitado. 30 años que vivo en las profundidades del mar, único lugar donde he encontrado la independencia. ¿Quién ha podido descubrir mi secreto?». «Un hombre que no se había comprometido a guardarlo, capitán Nemo, y que por consiguiente no puede ser acusado de traición. ¿Aquel francés que por casualidad vino a bordo hace 16 años? El mismo. Pero, ¿no perecieron él y sus 2 compañeros en el Maelstrom, donde el Nautilus había penetrado? No, señor, y bajo el título de 20.000 leguas de viaje submarino se ha publicado una obra que contiene la historia de usted». «Mi historia de unos meses, señor mío», advirtió el capitán. «Es verdad», repuso Cyrus Smith, «pero esos pocos meses de vida tan extraña han bastado para darnos a conocer a usted». «¿Como un gran culpable?», repuso el capitán Nemo, plegando sus labios con una sonrisa altanera. «¿Como un rebelde, puesto quizá fuera de la ley de la humanidad?». El ingeniero no contestó. «¿Qué me dice usted?». «No soy yo quien debe juzgar al capitán Nemo», contestó Cyrus Smith, «al menos en lo que concierne a su vida pasada. Ignoro, como todo el mundo, cuáles han sido los móviles de esta extraña existencia, y no puedo juzgar los efectos sin conocer las causas. Sin embargo, sé que una mano bienhechora
se ha extendido constantemente sobre nosotros desde nuestra llegada a la isla Lincoln, que todos debemos la vida a un ser generoso, poderoso, y que ese ser es usted, capitán Nemo. Soy yo, contestó sencillamente el capitán. El ingeniero y el periodista se habían levantado. Sus compañeros se acercaron, y la gratitud que rebosaba en sus corazones iba a manifestarse en ademanes y palabras. El capitán Nemo les detuvo con una seña, y con voz más conmovida que lo que quizá habría querido, dijo: «Cuando ustedes me hayan oído», y el capitán, en pocas frases, claras y pronunciadas apresuradamente, dio a conocer su vida entera. Su historia fue breve, y sin embargo, para referirla, debió concentrar toda la energía que le quedaba. Evidentemente luchaba contra una extrema debilidad. Muchas veces Cyrus Smith le invitó a descansar, pero movió la cabeza como hombre que va a morir muy pronto, y cuando el periodista le ofreció sus cuidados, le respondió: «Son inútiles. Mis horas están contadas». El capitán Nemo era un indio, el príncipe Dakkar, hijo de un rajá del territorio entonces independiente del Bundelkund, y sobrino del héroe de India, Tipu Saib. Su padre le envió a Europa a la edad de 10 años, para que recibiera una educación completa y con la secreta intención de que pudiese luchar un día con armas iguales contra los que él consideraba opresores de su patria. Desde los 10 años hasta los 30, el príncipe Dakkar, dotado de cualidades superiores, de gran corazón y mucho talento, se instruyó en todas las cosas, en las ciencias, en las letras y en las artes. Llevó sus estudios hasta las más distantes y elevadas regiones. El príncipe Dakkar viajó por toda Europa. Su nacimiento y su fortuna hicieron que frecuentase la sociedad, pero las seducciones del mundo no lo atrajeron. Joven y guapo, permanecía serio, triste, devorado por la sed de aprender y por un resentimiento implacable que ocupaba su corazón. Aborrecía, odiaba el único país donde no había querido jamás poner su planta, la sola nación de la cual había rehusado constantemente sus proposiciones. Odiaba a Inglaterra tanto como en ciertos puntos la admiraba. El indio resumía en sí todo el odio feroz del vencido contra el vencedor. El invasor no había podido encontrar perdón en el alma del vencido. El hijo de uno de los soberanos que la Gran Bretaña solo de nombre ha podido asegurar la servidumbre, el príncipe de la familia de Tipu Saib, educado en las ideas de reivindicación y de venganza, poseído de indestructible amor a su poético país, cargado de cadenas inglesas, no quiso jamás posar su planta en aquella tierra, para él maldita, a la cual India debía su esclavitud. El príncipe Dakkar llegó a ser un artista al que las maravillas del arte impresionaban notablemente. Un sabio para quien nada de las altas ciencias le era desconocido. Un hombre de estado que se había formado en las cortes europeas. A los ojos de los observadores superficiales, pasaba quizá por ser uno de esos cosmopolitas, curiosos de saber, pero negligentes en obrar, por uno de esos opulentos viajeros, de alma fiera y platónica, que recorren incesantemente el mundo y que no pertenecen a ningún país. No era nada de esto. Aquel artista, aquel sabio, aquel hombre había permanecido indio por el corazón, indio por el deseo de venganza, indio por la esperanza que alimentaba de poder reivindicar un día los derechos de su país, de expulsar al extranjero y de devolverle su independencia. El príncipe Dakkar volvió a Bundelkund en el año 1849, donde se casó con una noble india.
cuyo corazón sangraba como el suyo por las desgracias de su patria. Tuvo de ella 2 hijos, a los que amaba con pasión, pero la felicidad doméstica no podía hacerle olvidar la esclavitud de India, y esperaba una ocasión que al fin se presentó. El yugo inglés se había dejado sentir quizá demasiado pesadamente sobre las poblaciones indias. El príncipe Dakkar tomó la voz de los descontentos e hizo pasar por sus ánimos todo el odio que él experimentaba contra el opresor. Recorrió no solo las comarcas aún independientes de la península india, sino también las regiones directamente sometidas a la administración inglesa. Recordó los gloriosos días de Tipu Saib, que había muerto heroicamente en Seringapatam, en defensa de su patria. En 1857 estalló la revolución de los cipayos, de la cual fue el alma el príncipe Dakkar, que la organizó en inmensa escala. No solo puso su talento y sus riquezas al servicio de aquella causa, sino también su persona. Peleó en primera fila y arriesgó su vida como el más humilde de aquellos héroes que se habían levantado para liberar a su país. Fue herido 10 veces en 20 encuentros, y no había podido encontrar la muerte cuando los últimos soldados de la independencia cayeron bajo las balas inglesas. Jamás el poder británico en India corrió tanto peligro, y si, como habían esperado, los cipayos hubieran recibido socorros del exterior, habrían puesto término a la dominación de la Gran Bretaña en Asia. El nombre del príncipe Dakkar fue ilustre entonces, y el héroe que lo llevaba no se ocultó, sino luchó abiertamente. Su cabeza fue puesta a precio, y no se encontró un solo traidor que la entregara, pagándolo por él su padre, su madre, su mujer y sus hijos, antes de que pudiese conocer los peligros que por su causa corrían. El derecho, esta vez, también había caído ante la fuerza, pero la civilización no retroce jamás, y parece que toma de la necesidad todos sus derechos. Los cipayos fueron vencidos, y el país de los antiguos rajás volvió a caer bajo la dominación más estrecha de Inglaterra. El príncipe Dakkar, que no había muerto, volvió a las montañas de Bundelkund. Allí, solo, lleno de tristeza contra todo lo que se llamaba hombre, dominado por el odio y el horror del mundo civilizado, queriendo huir para siempre, recogió los restos de su fortuna, reunió 20 de sus más fieles compañeros y un día desaparecieron todos. ¿Dónde había ido el príncipe Dakkar a buscar aquella independencia que se le negaba en la tierra habitada, bajo las aguas, en las profundidades del mar, donde nadie podía seguirlo? Al hombre guerrero le sustituyó el hombre sabio. Una isla desierta del Pacífico le sirvió para establecer sus arsenales, y allí, con arreglo a sus planos, fue construido un submarino. La electricidad, de la cual, por medios que serán conocidos algún día, había sabido utilizar la inconmensurable fuerza mecánica, que sacaba de manantiales inagotables, fue empleada para todas las necesidades de su aparato flotante, como fuerza motriz, fuerza iluminadora y fuerza calorífica. El mar, con sus tesoros infinitos, sus miríadas de peces, sus cosechas de algas y de sargazos, sus enormes mamíferos, y no solamente todo lo que la naturaleza mantenía en él, sino también todo lo que los hombres habían perdido, bastó para satisfacer ampliamente las necesidades del príncipe y de su tripulación, con lo cual pudo llevar a cabo su más vivo deseo, puesto que no quería tener ninguna comunicación con la tierra. Dio a su aparato submarino el nombre de Nautilus, y así el de Capitán Nemo.
desapareció bajo los mares. Durante muchos años, el capitán visitó todos los océanos, de un polo a otro. Paria del universo habitado, recogió en los mundos desconocidos admirables tesoros. Los millones perdidos en la bahía de Vigo en 1702 por los galeones españoles le proporcionaron una mina inagotable de riquezas, de las cuales dispuso anónimamente en favor de los pueblos que luchaban por la independencia de su país. No había tenido durante mucho tiempo ninguna comunicación con sus semejantes, cuando, durante la noche del 6 de noviembre de 1866, 3 hombres fueron lanzados a bordo. Eran un profesor francés, su criado y un pescador canadiense. Aquellos 3 hombres habían sido precipitados al mar, en un choque que se había producido entre el Nautilus y una fragata de los Estados Unidos, la Abraham Lincoln, que le daba caza. El capitán Nemo supo por aquel profesor que el Nautilus, unas veces tomado por un mamífero gigante de la familia de los cetáceos, otras por un aparato submarino gobernado por una tripulación de piratas, era perseguido por todos los mares. El capitán Nemo habría podido volver a arrojar al océano a aquellos 3 hombres que la casualidad había lanzado a través de su misteriosa existencia. No lo hizo, pero los tuvo prisioneros, y durante 7 meses pudieron contemplar todas las maravillas de un viaje que prosiguió durante 20.000 leguas bajo los mares. Un día, el 22 de junio de 1867, aquellos 3 hombres, que no sabían nada sobre el pasado del capitán Nemo, lograron escaparse, después de haberse apoderado de la canoa del Nautilus. Pero como en aquel momento el Nautilus había penetrado en las costas de Noruega, en los torbellinos del Maelstrom, el capitán creyó que los fugitivos, ahogados en aquellos espantosos remolinos, habrían encontrado la muerte en el fondo del Golfo. Ignoraba que el francés y sus 2 compañeros habían sido milagrosamente arrojados a la costa, que los pescadores de la isla Lofoden los habían recogido, y que el profesor, a su regreso a Francia, había publicado una obra en la cual se referían y entregaban a la curiosidad pública 7 meses de aquella extraña y aventurera navegación del Nautilus. Durante largo tiempo, todavía, el capitán Nemo continuó viviendo así, recorriendo los mares, pero poco a poco sus compañeros fueron muriendo, yendo a reposar en su cementerio de coral, en el fondo del Pacífico. Se hizo el vacío en el Nautilus, y al fin el capitán Nemo se quedó solo, por haberse muerto todos los que se habían refugiado con él en las profundidades del océano. Tenía entonces 70 años. Cuando se vio solo, logró llevar su Nautilus hacia uno de los puertos submarinos que le servían algunas veces de puntos de escala. Era bajo la isla Lincoln, y ahora daba asilo en aquel momento al Nautilus. 6 años hacía que el capitán estaba allí, esperando la muerte, es decir, el instante de reunirse con sus compañeros, cuando la casualidad le hizo asistir a la caída del globo que llevaba a los prisioneros sudistas. Revestido de su escafandra, se paseaba bajo las aguas, a pocos cables de la orilla de la isla, cuando el ingeniero fue precipitado al mar. Un movimiento de bondad impulsó al capitán y salvó a Cyrus Smith. Al principio quiso huir de los 5 náufragos, pero su refugio estaba cerrado, y a causa de una elevación de basalto que se había producido bajo el influjo de acciones volcánicas, no podía atravesar la entrada de la cripta, porque si había bastante agua para que una ligera embarcación pudiera pasar la barra, no había la suficiente para el Nautilus, cuyo calado era relativamente considerable. El capitán Nemo se quedó observando lo que hacían aquellos hombres arrojados sin recursos
a una isla desierta, sin querer ser vistos de ellos. Poco a poco, al verlos honrados, enérgicos, unidos los unos a los otros por una amistad fraternal, se interesó en sus esfuerzos, y a pesar suyo, penetró en todos los secretos de su existencia. Por medio de la escafandra, le era fácil llegar hasta el fondo del pozo inferior del palacio de granito, y trepando por las puntas de las rocas hasta el orificio superior, oía a los colonos referir el pasado y estudiar el presente y el futuro. Por ellos, conoció el inmenso esfuerzo de América contra América para abolir la esclavitud. Sí, aquellos hombres eran dignos de reconciliar al capitán Nemo con la humanidad, a la cual tan honradamente representaban en la isla. El capitán Nemo había salvado a Cyrus Smith. Él también llevó el perro a las chimeneas, le lanzó de las aguas del lago, hizo encallar en la punta del pecio aquella caja que contenía tantos objetos para los colonos, les envió la canoa por la corriente de la Merced, les arrojó las cuerdas desde el palacio de granito tras el ataque de los monos, les comunicó la presencia de Ayrton en la isla Tabor por medio del documento encerrado en la botella, hizo saltar el Brick por el choque de un torpedo dispuesto en el fondo del canal, salvó a Harbert de una muerte cierta llevando el sulfato de quinina, y en fin, hirió a los presidiarios con aquellas balas eléctricas cuyo secreto poseía y que empleaba en sus cazas submarinas. Así se explicaban tantos incidentes que parecían sobrenaturales y que eran otros tantos testimonios de la generosidad y del poder del capitán. Aquel misántropo tenía sed de bien. Le quedaban útiles consejos que dar a sus protegidos, y por otra parte, sintiendo latir su corazón y debilitarse sus fuerzas por la proximidad de la muerte, envió a buscar, como es sabido, a los colonos del palacio de granito, mediante un alambre que unió al de la dehesa con el Nautilus, el cual tenía también un aparato alfabético. Quizá no lo hubiera hecho si hubiese sabido que Cyrus Smith estaba tan al corriente de su historia que le saludó con el nombre de capitán Nemo. El capitán había terminado la relación de su vida. Cyrus Smith tomó entonces la palabra, recordó todos los incidentes que habían ejercido sobre la colonia tan saludable influencia, y en nombre de sus compañeros y en el suyo, dio las gracias al ser generoso a quien tanto debían. Pero el capitán Nemo no pensaba reclamar el premio de los servicios que había hecho. Un último pensamiento agitaba su ánimo, y antes de estrechar la mano que le tendía el ingeniero, le dijo: «Ahora, usted que conoce mi vida, júzguela». Al hablar así, el capitán aludía a un grave incidente de que habían sido testigos los 3 extranjeros arrojados a bordo, incidente que el profesor francés necesariamente había tenido que contar en su obra y que había resonado en todas partes con eco terrible. En efecto, pocos días antes de la fuga del profesor y de sus 2 compañeros, el Nautilus, perseguido por una fragata, al norte del Atlántico, se había precipitado contra ella como un ariete, y la había echado a pique sin misericordia. Cyrus Smith comprendió la alusión y permaneció en silencio. «Era una fragata inglesa», exclamó el capitán Nemo, que por un instante volvía a ser el príncipe Dakkar. «Una fragata inglesa, ¿me entiende? Me atacaba. Yo estaba metido en una bahía estrecha y poco profunda. Necesitaba pasar, y pasé». Después, con voz tranquila, añadió: «La justicia y el derecho estaban de mi parte. He hecho en todas partes el bien que he podido, y también el mal que he podido hacer. La justicia no consiste solamente en el perdón. ¿Qué piensan ustedes de mí, señores?» Cyrus Smith tendió la mano al capitán
y contestó a su pregunta con voz grave. Capitán, su error consiste en haber creído que podía resucitar el pasado y oponerse al progreso necesario. Es un error que unos admiran y otros condenan, que sólo Dios puede juzgar y la razón humana absolver. El que se equivoca con buena intención puede ser combatido, pero no debe dejar de ser estimado. Su error no excluye admiración, y su nombre nada tiene que temer del juicio de la historia, la cual ama las locuras heroicas sin dejar de condenar los resultados que producen. El pecho del capitán Nemo se levantó y su mano se tendió hacia el cielo. ¿He tenido razón o no?, murmuró. Cyrus Smith repuso: todas las grandes acciones suben a Dios, porque vienen de Él. Capitán Nemo, los hombres honrados que están aquí, a quienes usted ha socorrido, le llorarán siempre. Harbert se había acercado al capitán, dobló las rodillas, tomó su mano y la besó. Una lágrima se deslizó por las mejillas del moribundo al decir: hijo mío, te bendigo. Capítulo 17. Muere el capitán Nemo y los colonos cumplen su última voluntad. Había llegado el día. Ningún rayo de luz penetraba en aquella profunda cripta, cuya abertura obstruía la marea alta en aquel momento. Pero la luz artificial, que se escapaba en largos haces a través de las paredes del Nautilus, no se había debilitado, y la sábana de agua resplandía todavía alrededor del aparato flotante. Un extremado cansancio se notaba en el capitán Nemo, que había vuelto a caer sobre su diván. No se podía pensar en trasladarlo al Palacio de Granito, porque había manifestado su voluntad de permanecer entre aquellas maravillas del Nautilus que no habrían podido pagarse con millones, y esperar una muerte que no podía tardar en venir. Durante la larga postración que le tuvo casi sin conocimiento, Cyrus Smith y Gédéon Spilett observaron con atención el estado del enfermo. Evidentemente, el capitán se iba extinguiendo poco a poco. Faltaría la fuerza a aquel cuerpo, en otro tiempo tan robusto, y a la sazón débil envoltura de un alma que trataba de romper sus lazos. Toda la vida estaba concentrada en el corazón y en la cabeza. El ingeniero y el periodista celebraban consejo en voz baja. ¿Había algo que hacer por el moribundo? ¿Podían, si no salvarlo, al menos prolongar su vida durante varios días? Él mismo había dicho que no tenía remedio, y esperaba tranquilamente, sin temer, la hora de su muerte. No podemos hacer nada, dijo Gédéon Spilett. Pero, ¿de qué se muere?, preguntó Pencroff. Porque se apaga, contestó el periodista. Sin embargo, dijo el marino, si le trasladáramos al aire libre, al sol, quizás se reanimaría. No, Pencroff, contestó el ingeniero. No podemos hacer nada. Por otra parte, el capitán Nemo no consentiría en salir de su buque. Hace 30 años que vive en el Nautilus, y el Nautilus quiere morir. Y en el Nautilus quiere morir. Sin duda el capitán Nemo oyó la respuesta de Cyrus Smith, porque se incorporó un poco, y con voz más débil, pero siempre inteligible, dijo: tiene usted razón. Debo y quiero morir aquí. Por lo tanto, tengo que hacerles una súplica. Cyrus Smith y sus compañeros se acercaron al diván y dispusieron los cojines de modo que el moribundo estuviera más cómodo. Vieron entonces que las miradas del capitán se detenían en todas las maravillas de aquel salón, iluminado por los rayos eléctricos que pasaban a través de los arabescos
de un techo luminoso. Contempló uno tras otro los cuadros suspendidos sobre los espléndidos tapices que cubrían las paredes, las obras maestras de los pintores italianos, flamencos, franceses y españoles, las figuras de mármol y de bronce que se levantaban sobre sus pedestales, el órgano magnífico apoyado en la pared de popa, las vidrieras dispuestas alrededor de un acuario central en el cual se ostentaban los más admirables productos del mar, plantas marinas, zoófitos, rosarios de perlas de inapreciable valor, y por fin sus ojos se detuvieron en la divisa escrita en el frontón de aquel museo, que era la divisa del Nautilus, Mobilis Immobili. Parecía como si quisiera por última vez acariciar con la mirada aquellas obras maestras del arte y de la naturaleza, a las cuales había limitado su horizonte durante tantos años pasados en el abismo de los mares. Cyrus Smith había respetado el silencio del capitán Nemo, aguardando a que el moribundo tomase la palabra. Después de algunos minutos, durante los cuales pasó interiormente revista a su vida entera, el capitán se volvió hacia los colonos y les dijo: ¿Creen serme deudores de alguna gratitud? Capitán, daríamos nuestra vida por prolongar la de usted. Bien, repuso el capitán Nemo. Bien. Prométanme ejecutar mi última voluntad, y eso me recompensará de lo que he hecho en su favor. Lo prometemos, contestó Cyrus Smith, que con esta promesa empeñaba no solamente su palabra, sino la de sus compañeros, y detuvo con un gesto a Harbert, que hizo señal de protestar. Mañana habré muerto, y deseo no tener otro sepulcro que el Nautilus. Es mi ataúd. Todos mis amigos reposan en el fondo de los mares, y yo quiero reposar con ellos. Un silencio profundo acogió estas palabras del capitán. Escúchenme, añadió. El Nautilus está aprisionado en esta gruta, cuya entrada se ha levantado desde que está aquí. Pero si no puede dejar su prisión, puede al menos hundirse en el abismo y conservar allí mi despojo mortal. Los colonos escuchaban religiosamente las palabras del moribundo. Mañana, después de mi muerte, señor Smith, usted y sus compañeros dejarán el Nautilus, porque todas las riquezas que contiene deben desaparecer conmigo. Un solo recuerdo les quedará a ustedes del príncipe Dakkar, cuya historia ya conocen. Ese cofrecillo, que está ahí, contiene muchos millones de diamantes, la mayor parte recuerdos de la época en que padre y esposo casi llegué a creer en la felicidad, y una colección de perlas recogidas por mis amigos y por mí en el fondo de los mares. Con ese tesoro, en un día dado, podrán hacer buenas cosas. En manos como las suyas y las de sus compañeros, señor Smith, la riqueza no puede ser peligrosa. Yo, desde allá arriba, me veré asociado a sus obras, sin que me dé recelo esta asociación. Después de unos instantes, requerido por su extrema debilidad, continuó el capitán Nemo en estos términos: mañana tomarán ese cofrecillo. Dejarán este salón, cerrando la puerta. Después subirán a la plataforma del Nautilus y cerrarán la puerta de metal mediante sus pernos. Lo haremos, capitán, contestó Cyrus Smith. Bien. Entonces se embarcarán en la canoa que les ha traído, pero antes de abandonar el Nautilus se dirigirán a popa, y allí abrirán los 2 grifos que se encuentran sobre la línea de flotación.
El agua penetrará en los depósitos y el Nautilus se hundirá poco a poco para ir a descansar al fondo del abismo. Cyrus Smith hizo un ademán y al darse cuenta, el capitán añadió: no tensan nada. Sepultarán verdaderamente a un muerto. Ni Cyrus Smith ni sus compañeros creyeron hacer ninguna observación al capitán Nemo. Les transmitía su última voluntad y no tenían que hacer más que conformarse con ella. ¿Me dan su palabra de hacerlo así?, añadió el capitán Nemo. Sí, señor, contestó el ingeniero. El capitán dio las gracias con una señal y rogó a los colonos que le dejaran solo durante unas horas. Gedeón Spilett insistió para que le permitiera permanecer a su lado por si sobrevenía alguna crisis, pero el moribundo se negó, diciendo: viviré hasta mañana. Todos abandonaron el salón, atravesaron la biblioteca, el comedor y llegaron a la proa, al cuarto de máquinas, donde estaban establecidos los complicados aparatos eléctricos, que al mismo tiempo que calor y luz suministraban fuerza mecánica al Nautilus. El Nautilus era una obra maestra, llena de obras maestras, y el ingeniero quedó maravillado. Los colonos subieron sobre la plataforma, que se levantaba a 7 u 8 pies sobre el nivel del agua, y se acomodaron cerca de una gran vidriera lenticular, que tapaba una especie de gran claraboya de donde emanaba un haz luminoso. Detrás de aquella claraboya se abría un camarote que contenía las ruedas del gobernale, y en el cual estaba el timonel, cuando dirigía el Nautilus a través de las capas líquidas que por los rayos eléctricos debían iluminarse en una gran extensión. Cyrus Smith y sus compañeros permanecieron al principio silenciosos, porque estaban muy impresionados por lo que acababan de ver y oír. Sus corazones se oprimían al pensar que aquel cuyo brazo tantas veces les había socorrido, que aquel protector que habían conocido pocas horas antes, estaba a punto de morir. Cualquiera que fuese el juicio que la posteridad pronunciara sobre los actos de aquella existencia, por decirlo así, extrahumana, el príncipe Dakkar sería siempre para ellos una de esas fisonomías extrañas cuyo recuerdo no se puede borrar. «Vaya un hombre», exclamó Pencroff. «Es creíble que haya vivido de esta manera en el fondo del océano. Pienso que quizá no ha encontrado en él más tranquilidad que en cualquier otra parte. El Nautilus», observó Ayrton, «habría podido servirnos para abandonar la isla Lincoln y llegar a una tierra habitada». «¡Mil diablos!», exclamó Pencroff. «No me comprometería yo a dirigir semejante buque. ¿Correr sobre los mares? Bueno, pero bajo las aguas, no». «Creo», repuso el periodista, «que la maniobra de un aparato submarino como este Nautilus debe ser fácil, Pencroff, y que pronto nos acostumbraríamos a ella. No habría que temer ni tempestades ni abordajes. A pocos pies bajo la superficie del mar, las aguas se encuentran tan tranquilas como las de un lago». «Es posible», contestó el marino, «mas prefiero un buen golpe de viento a bordo de un buque bien aparejado. El barco se ha hecho para navegar sobre el agua y no debajo». «Amigos míos», dijo el ingeniero, «es inútil, al menos a propósito del Nautilus, discutir esta cuestión de buques submarinos. El Nautilus no es nuestro, y no tenemos derecho a disponer de él, cuanto más que no podría servirnos en ningún caso, pues, aparte de que no puede salir de esta caverna, cuya entrada se ha cerrado por un levantamiento de las rocas basálticas, el capitán Nemo quiere que se hunda en ella después de su muerte. Su voluntad es formal, y la cumpliremos.
Cyrus Smith y sus compañeros, después de una conversación que se prolongó todavía algún tiempo, bajaron de nuevo al interior del Nautilus, tomaron algún alimento y volvieron al salón. El capitán Nemo había salido de la postración en que le habían dejado, y sus ojos recobraron el brillo que tenían anteriormente. Veíase una sonrisa vagando por sus labios. Los colonos se acercaron a él. Señores, les dijo, ustedes son hombres animosos, honrados y buenos. Se han dedicado sin reserva al bien común. Con frecuencia los he observado, los he amado y los amo. Deme la mano, señor Ciro. El ingeniero tendió la mano al capitán, que le estrechó afectuosamente. Así está bien, murmuró, y añadió, ya he hablado bastante de mí. Ahora quisiera hablar de ustedes y de la isla Lincoln, en la cual han encontrado asilo. ¿Piensan abandonarla? Para volver, capitán, contestó Pencroff. ¿Para volver? En efecto, Pencroff, repuso el capitán sonriéndose. Ya sé cuánto afecto profesa usted a esta isla. Sus trabajos la han modificado, y es seguramente propiedad de todos ustedes. Nuestro proyecto, capitán, dijo entonces Cyrus Smith, sería darla a los Estados Unidos y fundar en ella para nuestra marina un punto de escala, que estaría muy bien situado en esta parte del Pacífico. Ustedes piensan en su país, señores, repuso el capitán. Trabajan por su prosperidad, por su gloria. Tienes razón. La patria. Allí hay que volver. Allí debe morir uno, y yo muero lejos de todo lo que he amado. ¿Tendría usted alguna última voluntad que transmitirnos? ¿Algún recuerdo para los amigos que ha podido dejar en las montañas de India? Preguntó vivamente el ingeniero. No, señor Smith. No tengo ya amigos. Soy el último de mi linaje. Desde hace mucho tiempo he muerto para cuantos me han conocido. Pero volvamos a ustedes. La soledad, el aislamiento, son cosas tristes y superiores a las fuerzas humanas. Yo muero por haber creído que podía vivir solo. Ustedes deben intentarlo todo para abandonar la isla Lincoln y volver a ver el suelo donde han nacido. Sé que esos miserables han destruido la embarcación que ustedes habían hecho. Estamos construyendo un buque, dijo Gédéon Spilett, un buque bastante grande para llevarnos a las tierras más próximas. Pero si logramos salir, tarde o temprano volveremos a la isla Lincoln, a la cual nos unen demasiados recuerdos para que podamos olvidarla jamás. Aquí hemos conocido al capitán Nemo, dijo Cyrus Smith. Solo aquí encontraremos los recuerdos de usted en toda su densidad, observó Harbert. Y aquí descansaré el sueño eterno, si... contestó el capitán. Titubeó y en vez de concluir la frase, añadió: Señor Smith, tengo que hablarle. A solas. Los compañeros del ingeniero, respetando aquel deseo del moribundo, se retiraron. Cyrus Smith permaneció unos minutos encerrado a solas con el capitán Nemo. Luego llamó a sus amigos, pero no les dijo nada de las cosas secretas que el moribundo le había confiado. Gédéon Spilett observó entonces al enfermo con atención. Era evidente que el capitán estaba sostenido solo por una energía moral, que en breve sería vencida por su debilidad física. El día terminó sin que se manifestara ningún cambio. Los colonos no dejaron un instante el Nautilus. La noche había entrado, aunque no era posible conocerlo por la oscuridad en aquella cripta. El capitán Nemo no padecía, pero declinaba. Su noble rostro
rostro, pálido por la proximidad de la muerte, estaba tranquilo. De sus labios se escapaban a veces palabras casi ininteligibles y que se referían a diversos incidentes de su extraña existencia. La vida se iba retirando poco a poco de aquel cuerpo, cuyas extremidades estaban ya frías. Una o dos veces más dirigió la palabra a los colonos que estaban a su lado y les miró con aquella última sonrisa que continúa hasta después de la muerte. Finalmente, a poco más de las 12 de la noche, hizo un esfuerzo supremo y logró cruzar los brazos sobre el pecho, como si hubiera querido morir en aquella actitud. Hacia la 1 de la mañana, toda la vida se había refugiado en sus miradas. El último destello brilló en aquellos ojos negros de donde tantas llamas habían brotado en otro tiempo, y después, murmurando las palabras de Dios y patria, expiró apaciblemente. Cyrus Smith, inclinándose sobre él, cerró los ojos del que había sido príncipe Dakkar y que ya no era ni siquiera el capitán Nemo. Harbert y Pencroff lloraban. Ayrton enjugaba una lágrima furtiva. Nab estaba de rodillas cerca del periodista, convertido en estatua. Cyrus Smith, levantando la mano sobre la cabeza del muerto, dijo: Dios haya recogido su alma. Y volviéndose hacia sus amigos, añadió: Oremos por el ser que hemos perdido. Pocas horas después, los colonos cumplían la palabra dada al capitán y la última voluntad del difunto. Salieron del Nautilus después de haberse llevado el último recuerdo que les había legado su bienhechor, el cofrecillo que contenía tantas riquezas. Cerraron cuidadosamente el maravilloso salón que continuaba inundado de luz. Fijaron con los pernos la puerta de metal, de tal suerte que ni una gota de agua pudiera penetrar en el interior de las cámaras del Nautilus. Después, los colonos bajaron a la canoa que estaba amarrada al costado del barco submarino. La canoa navegó hasta popa, donde en la línea de flotación se abrían dos grandes grifos que estaban en comunicación con los depósitos destinados a producir la inmersión del aparato. Abrieron los grifos. Los depósitos se llenaron de agua y el Nautilus, hundiéndose poco a poco, desapareció bajo la sábana líquida. Pero los colonos pudieron seguirlo todavía a través de las profundas capas de agua. Su poder luminoso transparentaba las aguas, mientras las tinieblas invadían la cripta. Por último, aquella expansión de efluvios eléctricos se disipó, y en breve el Nautilus, convertido en ataúd del capitán Nemo, descansó en el fondo de los mares.